El sol caía a plomo sobre la vasta extensión del desierto, tiñendo la arena de tonos dorados y rojizos que parecían incendiar el horizonte. El aire ardía y las piedras hervían bajo los pies cansados de dos jóvenes hermanas apaches, Tella y Nahomi. Avanzaban con pasos vacilantes, las muñecas lastimadas por las cuerdas que las ataban y el rostro cubierto de polvo y lágrimas. Eran apenas adolescentes, pero el destino les había tendido una trampa cruel. Las habían arrancado de su aldea en medio de la noche. Un grupo de mercaderes sin escrúpulos, hombres armados y despiadados, irrumpieron entre los tipis como hienas en busca de carne fresca. El humo, los gritos y el llanto de los niños aún resonaban en la memoria de las muchachas. Sus padres habían luchado con valentía, pero nada pudieron hacer contra los rifles de repetición que escupían fuego en la oscuridad. Ahora, Tella y Nahomi eran botín de guerra, mercancía en un comercio tan vergonzoso como impune. La venta de mujeres nativas al mejor postor. Los captores marchaban con arrogancia, montados en caballos fuertes, riendo y escupiendo cada tanto. Entre ellos discutían el precio que obtendrían por las chicas. Uno, de barba espesa y mirada oscura, aseguró que en Chihuahua pagarían una fortuna por jóvenes apaches, pues los hacendados y comerciantes siempre buscaban sirvientas exóticas. Otro, con dientes amarillentos por el tabaco, rió y añadió: sirvientas o concubinas, de cualquier forma, el dinero será nuestro. Las palabras fueron cuchillos que desgarraron el alma de las hermanas. Nahomi, la menor, apenas contenía el llanto. Su hermana Tella, aunque temblaba, la abrazaba como podía en los breves descansos, susurrándole promesas de resistencia. «Resiste, hermana, el gran espíritu no nos abandonará». Pero sus ojos oscuros reflejaban miedo, un miedo profundo que le hacía preguntarse si algún dios escuchaba aún los ruegos de su pueblo. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más inhóspito. Montañas rojizas se alzaban a lo lejos, y entre las grietas de las rocas crecían cactus gigantes, silenciosos testigos de la desgracia humana. El viento soplaba como un lamento, levantando remolinos de arena que cegaban momentáneamente a los caballos y hacían toser a los hombres. Pero lo que los mercaderes no sabían era que no estaban solos en aquel paraje. Entre las colinas cercanas, oculto entre arbustos resecos y rocas desgastadas por el tiempo, un hombre observaba la procesión con ojos encendidos. Se llamaba Joaquín, mestizo de sangre apache y española. Su vida había sido un camino de sufrimiento y rebeldía. De su madre había heredado el espíritu indomable de la nación apache. De su padre español había recibido el desprecio y el abandono. Criado entre dos mundos, nunca perteneció del todo a ninguno, pero había jurado una cosa: jamás sería indiferente ante la injusticia. Joaquín conocía bien a aquellos hombres. Reconoció al líder, el de barba espesa, un traficante famoso en la región, responsable de haber incendiado aldeas enteras para capturar mujeres y venderlas en mercados clandestinos. Años atrás, ese mismo hombre había provocado la muerte de su madre, y desde entonces Joaquín lo había jurado. Tarde o temprano lo haría pagar. Con paciencia de cazador, Joaquín se mantuvo oculto, siguiendo la marcha a distancia. Cada gesto, cada palabra de los captores aumentaba la rabia que bullía en su interior. Veía a las muchachas arrastrar los pies, exhaustas, y algo dentro de él ardía con fuerza. No podía permitir que terminaran en manos de aquellos monstruos. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Los hombres decidieron detenerse para beber y descansar. Encendieron una pequeña fogata y compartieron licor barato en cantimploras de cuero. Las risas y los insultos resonaban en el aire como un eco macabro. Las hermanas fueron arrojadas contra una roca, con las manos aún atadas. Nahomi cerró los ojos con fuerza, deseando desaparecer, mientras Tella observaba a sus captores con odio, aunque en su interior la desesperanza comenzaba a quebrarla.
Fue en ese instante cuando Joaquín supo que había llegado el momento. Tomó aire profundo, ajustó su rifle y emergió de entre la maleza como un espectro. Su silueta se recortó contra la luz del atardecer, y su voz, grave y firme, rompió el bullicio. «¡Suéltenlas ahora mismo!». El silencio cayó de golpe. Los hombres giraron sorprendidos. Durante un segundo, no supieron si lo que veían era real o un espejismo del calor. El líder, tras recobrar la compostura, soltó una carcajada. «¿Y tú quién demonios eres, mestizo? ¿Crees que puedes enfrentarte solo a todos nosotros?». Joaquín no titubeó. Dio un paso al frente, apuntando directo al pecho del hombre. «Soy el destino que llevas años postergando, y he venido a cobrar la deuda que tienes con mi pueblo». Las palabras resonaron con la fuerza de un juramento sagrado. Tella y Nahomi abrieron los ojos, sorprendidas por la repentina aparición de aquel desconocido. En sus corazones, una chispa de esperanza se encendió por primera vez desde su captura. Los hombres rieron, burlándose de aquel solitario, pero había algo en su mirada que los inquietaba, una mezcla de dolor y determinación que no conocía el miedo. El líder escupió al suelo y se adelantó con arrogancia. «Estas chicas ya tienen dueño», dijo, mostrando una sonrisa cruel. «Y no eres tú». Esa fue la última frase que pronunció. Joaquín apretó el gatillo y el disparo retumbó como un trueno en la inmensidad del desierto. El líder cayó de espaldas, la sangre tiñendo la arena bajo el último rayo del sol. El caos estalló en un instante. Los hombres gritaron, desenvainaron cuchillos y dispararon sus armas. Los caballos relincharon, la fogata se volcó y el olor a pólvora llenó el aire. Tella y Nahomi, aún atadas, se miraron aterrorizadas. No sabían si sobrevivirían a la masacre que estaba por comenzar. Pero en medio de la confusión, Joaquín se mantuvo firme. Moviéndose como un guerrero que conocía la danza de la muerte, disparaba con precisión, cada bala encontrando su blanco. No era solo venganza lo que lo impulsaba, era justicia, era el juramento silencioso de no dejar que la sangre inocente siguiera manchando la tierra de su gente. Y así, en aquel primer encuentro, comenzó la leyenda del hombre que cambiaría el destino de dos hermanas apaches. El primer disparo había roto el mundo en dos, antes y después. El cuerpo del líder yacía boca arriba, los ojos todavía abiertos, como si no alcanzara a creer que la muerte hubiese llegado tan rápido. El resto del grupo se desparramó en un torbellino de gritos, pólvora y cuchillos, pero Joaquín no titubeó. Avanzó 2 pasos y rodó hacia la izquierda cuando una bala le silbó junto a la oreja. Disparó a ras del suelo y cayó otro hombre, de barba rala, con un quejido que se perdió entre los relinchos de los caballos. La fogata, al volcarse, encendió un ramo seco que empezó a crepitar. Ese resplandor trémulo pintó sombras gigantes en las rocas, sombras que peleaban y sangraban como espectros sedientos. Tella y Nahomi, atadas espalda con espalda, se encogieron intentando hacerse invisibles. Nahomi rezaba en voz muy baja, palabras antiguas que su abuela le había enseñado junto al río. Tella, en cambio, no apartaba la mirada de Joaquín. Algo en la forma de plantarse, en esa mezcla de dolor y temple, le dijo que no estaba viendo a un improvisado, sino a un hombre que ya había hecho de la justicia su oficio. 2 bandidos cargaron a la vez. El primero blandía un machete, el segundo, una pistola corta. Joaquín esperó un latido más de lo prudente, dejando que el machete se hundiera en la arena donde su cuerpo había estado. Al mismo tiempo, giró el hombro para que la pistola fallara el tiro, y con la culata del rifle quebró la nariz del machetero. Una nube de sangre. El del arma quiso recomponer la puntería, pero Joaquín ya le había arrebatado la muñeca y la torsionó hasta oír el chasquido de huesos. El disparo se perdió contra el cielo. El hombre cayó de rodillas, aullando. Al fondo, un tercero intentó montarse en un caballo para escapar. Joaquín lo vio de reojo, acortó la distancia con 3 zancadas y disparó a la cincha. El cuero reventó
y el animal se encabritó, lanzando al bandido contra un mezquite. El golpe sonó seco. El hombre quedó inmóvil, con la cabeza en un ángulo ajeno a los vivos. Quedaban 3. Uno de ellos, alto, con cicatriz diagonal en la mejilla, no disparó de inmediato. Había en sus ojos un cálculo frío. No era de los que matan por juego, sino por costumbre. Ese, pensó Joaquín, será un problema. El cicatriz, en efecto, se movía con economía. Se fue abriendo hacia la derecha, buscando flanqueo, mientras los otros 2 sostenían la presión con balas mal apuntadas que rebotaban en piedra. Joaquín se parapetó tras una roca de vientre gris. Le quedaban 4 cartuchos en el cargador. Respiró, escuchó. La noche comenzaba a caer a plomo, y el viento trajo olor a tierra mojada desde una vaguada lejana. Había que acabar rápido. En oscuridad cerrada, el cicatriz sería jaguar. «¡Tírale ya!», chilló uno de los bandidos. El otro, nervioso, se asomó lo justo para apuntar. Un fogonazo, bala corta. Joaquín, que contaba silencios, asomó lo mínimo y apretó el gatillo. El hombre se dobló como si lo hubieran llamado por dentro y se desplomó con la boca abierta. El silencio posterior pesó más que cualquier grito. Nahomi apretó el collar de cuentas azules en su muñeca como si fuera un amuleto capaz de invocar fuerzas invisibles. Joaquín levantó la mirada al norte. Más allá de la siguiente serranía se abría un cañón con cuevas antiguas. Si lograban llegar allí, podrían resistir la embestida. Caminaron más rápido. El sol se elevaba y con él el cansancio. Los labios de las hermanas se agrietaban. La garganta ardía, pero ninguno pidió detenerse. El miedo era un látigo que los obligaba a seguir. A media tarde, cuando el calor quemaba como brasa, un disparo quebró el aire. La bala impactó en la roca a un palmo de la cabeza de Joaquín, levantando una nube de polvo. ¡Agáchense!, rugió. Se lanzaron tras unas piedras mientras el eco del disparo resonaba en el cañón. Desde lo alto de una loma, las siluetas de los perseguidores se recortaban contra el cielo. Uno disparó de nuevo, obligándolos a pegarse al suelo. Joaquín sacó el rifle, calculó distancias, esperó la ráfaga del viento y disparó. La bala hizo saltar chispas en la roca junto al enemigo. No le había dado, pero el mensaje estaba claro. No serían presa fácil. La persecución se volvió guerra de paciencia. Los cazadores avanzaban con calma, sabiendo que tenían ventaja en la altura. Joaquín lo entendía. La única forma de sobrevivir era atraerlos al terreno donde la sorpresa pudiera igualar la balanza. Al caer la tarde, llegaron a la entrada de las cuevas. Las paredes eran gigantes de piedra rojiza que parecían guardianes antiguos. Joaquín guió a las hermanas hacia un recoveco oscuro y les ordenó esperar en silencio. «No se muevan hasta que yo vuelva. Pase lo que pase», dijo. Tella lo agarró del brazo, con los ojos encendidos. «No estamos hechas para esperar mientras tú sangras solo», replicó. Joaquín la miró con dureza, pero luego vio en ella el mismo fuego que había visto en su madre cuando defendió su aldea. Asintió apenas. La noche cayó, y con ella llegaron los pasos. 2 sombras descendían, confiadas, creyendo tener rodeados a sus objetivos. El tercero, el peón cobarde, se mantenía atrás, señalando con nerviosismo. Entonces, como un relámpago en la oscuridad, Joaquín salió de su escondite y disparó. Uno de los cazadores cayó rodando por la pendiente, su rifle escapando de las manos. El otro respondió de inmediato, el fogonazo iluminando el rostro endurecido por la ambición. El eco multiplicó los disparos, y por un instante, el cañón entero pareció rugir. Joaquín se cubrió tras una roca, recargando a toda prisa. El enemigo avanzaba, lento pero seguro, cada tiro más cercano. De pronto, una piedra voló desde la oscuridad y golpeó al cazador en la frente. El hombre trastabilló un segundo, y ese segundo bastó. Joaquín salió y disparó, derribándolo. La piedra la había lanzado Tella. Salió del escondite arrastrando a Nahomi, ambas con los ojos llenos de determinación.
Dijiste que no nos moviéramos, susurró Tella. Pero tampoco nos dejaste prometer que veríamos morir a un hermano sin ayudar. Joaquín respiró hondo. No había tiempo para reproches. El peón, al ver a sus compañeros caer, huyó una vez más hacia el desierto. La calma volvió, pero era una calma engañosa. Joaquín sabía que la huida del peón significaba algo peor. No tardarían en regresar con más hombres, más armas, más furia. El cañón, ahora, se convirtió en refugio y prisión. El eco de la batalla se había extendido, y el desierto guardaba memoria de cada bala disparada. Joaquín miró a las hermanas, exhaustas pero firmes. Supo entonces que la verdadera prueba apenas comenzaba. El destino había unido a 3 almas bajo una misma sombra. Y el desierto, silencioso, parecía contener la respiración, como si esperara la próxima página de esa historia que no se escribiría con tinta, sino con sangre, polvo y voluntad. En la garganta, el agua sonaba, tímida, como si pidiera perdón por ser poca. Pero bastó. Joaquín lavó su herida con alcohol, apretó los dientes y dejó que ardiera. Tella arrancó una tira de manta, la empapó y la limpió con cuidado. Nahomi, arrodillada, se enjuagó la tierra de la cara y se miró las muñecas. Los surcos morados parecían brazaletes crueles. ¿Puedo?, preguntó Tella con el vendaje en la mano. Joaquín asintió. Ella le envolvió el hombro con firmeza, sin temblar. Había en sus dedos algo de la madre que cuida, algo de la guerrera que ha visto tormentas. «Tú también tienes sangre de lucha», dijo él con una media sonrisa cansada. «Todos la tenemos», replicó Tella. Algunos solo no la escuchan. Comieron poco, bebieron a sorbos. Joaquín les habló por fin de su nombre y de su madre, de las 2 orillas de las que venía. No adornó nada. Dijo la verdad del abandono, la verdad de haber visto a su madre morir por manos parecidas a las de los hombres de aquella noche. Dijo también que no venía a cobrarse el mundo, sino a enderezar, cuando pudiera, lo que otros torcían para gozar. «¿Volverán por nosotras?», preguntó Nahomi. «Volverán por lo que creen suyo», dijo Joaquín mirando al norte. «Pero esta vez no encontrarán niñas ni cuerdas». Un aullido lejano de coyote anunció que los cuerpos allá atrás empezaban a formar parte del desierto. Las estrellas se habían afilado. Pronto llegaría el frío. Joaquín indicó un recoveco entre 2 piedras planas donde podrían pasar la noche ocultos. Antes de dormir, Tella encendió, con permiso de la noche, un fuego mínimo, apenas una taza de luz. Sobre una piedra puso 3 granos de maíz que llevaba en una bolsita de cuero. Era una ofrenda. Murmuró palabras que olían a río y a pino. «Para que el camino nos recuerde con bien», dijo. Joaquín veló el primer turno. Afuera, el mundo parecía contenido en la respiración de las hermanas. En el filo de la madrugada, cuando el frío muerde más hondo, escuchó un crujido de rama donde no debía haberlo. Se incorporó, rifle en mano, y se deslizó hacia la boca de la garganta. No vio antorchas ni sombras humanas, pero el aire traía un gusto metálico. Alguien había estado cerca, midiendo distancias. Regresó y tocó apenas el hombro de Tella para despertarla. Ella no se sobresaltó. Abrió los ojos como si hubiese estado esperando la señal. «Vienen», susurró. «Nos huelen», dijo él. «Hoy nos moveremos al alba. Iremos por la cresta, donde el viento barre huellas». Cuando el primer hilo de luz rompió el oriente, apagaron el fuego con tierra y borraron la ceniza. Nahomi tomó el collar de cuentas que había rescatado y lo ató a su muñeca, sobre el moretón, como si esa belleza mínima fuese una promesa de regreso. Tella miró al norte y, por primera vez desde su captura, imaginó algo que no fuera dolor, la posibilidad de volver a su gente con una historia de resistencia en la lengua. Salieron en fila, como lo hacen los que confían. Desde una loma, muy lejos, un jinete observó. Era el peón cobarde que había huido. Llevaba consigo a 2 hombres distintos, con sombreros duros y la ambición cosida en el gesto.
cazadores de recompensas. Uno de ellos sonrió al ver las siluetas perderse en la cresta. «Ahí van», dijo. «Sigamos subiendo». La cacería había comenzado de nuevo, pero ahora el tablero era otro. Ya no eran dos niñas arrastradas a la venta, sino dos hermanas con su voluntad despierta y un hombre que, habiendo aprendido a sangrar, también había aprendido a no perder. Y el desierto, que no se equivoca con los corazones, parecía inclinar su silencio hacia ellos. El amanecer abrió el desierto como un cuchillo de fuego. El horizonte parecía hervir, y con él la tensión que respiraban tres fugitivos: Joaquín al frente, Tella firme como un junco, y Naomi con pasos titubeantes, pero con los ojos cada vez más despiertos. Habían caminado toda la madrugada, siguiendo la cresta como les indicó el mestizo, dejando que el viento borrara huellas y que el sol, todavía bajo, los pintara de anonimato. Pero en el desierto nada se borra del todo. Las águilas, los coyotes y sobre todo los hombres que viven de perseguir, saben leer señales invisibles para los ojos comunes, y uno de esos hombres los observaba ya desde la distancia. Era el peón que había escapado en la refriega, ahora acompañado por dos cazadores de recompensas que olían la sangre como perros entrenados. Mientras las hermanas avanzaban, Joaquín se detuvo en seco. Se inclinó y tocó la tierra con la yema de los dedos, como quien escucha a través del polvo. No dijo nada, pero en sus ojos había alarma. Tella lo comprendió sin palabras. «¿Nos siguen?», preguntó apenas en un susurro. «Sí, y no son muchos, pero saben cazar», respondió él, con voz tensa. El cicatriz respondió al instante. Su tiro fue tan ajustado que astilló la piedra junto a la mejilla de Joaquín. La esquirla le cortó la piel y un hilo caliente le bajó al labio. «Buen tirador», pensó. El último peón que acompañaba al cicatriz dudó, dio un paso atrás y de pronto rompió a correr hacia la oscuridad. Joaquín dejó que se fuera. Habría de servirle. Los cobardes siempre llevan noticias y con ellas venganzas. Más valía saber por dónde vendrían los lobos que matarlos a todos en silencio. El mundo se redujo entonces a 2 respiraciones y una fogata que moría. El cicatriz, con paciencia de coyote, se esfumó entre sombras. Joaquín avanzó 1 metro, bajo, pegado a la roca. 1 segundo metro, aspirando el polvo como si fuese incienso de guerra, olor a metal, a sudor, a miedo. «No te escondas, mestizo», dijo una voz desde un punto imposible. «Yo ya sé cómo pelean los tuyos. Al final siempre sangran igual». La frase quería ser una llave para el rencor. Joaquín no la tomó, metió un cartucho nuevo al cierre del rifle y lo dejó a un costado. Luego deslizó del cinto el cuchillo que había sido de su madre, hoja corta, negra, templada en río. Lo sostuvo con la certeza con que se sostiene un recuerdo que todavía duele. El cicatriz se plantó a sus espaldas con sigilo admirable. Hubo un chasquido, un rastro de aire cortado, y entonces el choque. Brazos enrollados, el peso contra el polvo, la lucha sin balas, solo huesos y voluntad. El cuchillo del enemigo rozó la clavícula de Joaquín y arrancó un pliegue de carne. El dolor fue luz blanca que explota y se retrae. Joaquín respondió con el mango en la tráquea. El cicatriz tosió, escupió, rió. Traía un olor a tabaco viejo. «¿Quién te manda, mestizo?», gruñó buscando su muñeca. «La memoria», dijo Joaquín y clavó. No fue un golpe bonito ni amplio, sino breve, exacto, como lo había aprendido de un anciano que cazaba serpientes. Casi sin gesto, justo donde la vida queda expuesta 1 segundo si el pulso vacila. La hoja entró. El cicatriz vio los ojos de alguien, tal vez de su padre. Se llevó las manos al cuello y trató de hablar, pero solo salió un ronquido húmedo. Se inclinó de lado y quedó inmóvil, como un tronco al que de pronto le quitan la savia. Quedó el silencio. Quedaron los grillos, la fogata hecha brasas y el olor dulzón de la sangre derramada. Joaquín recogió el rifle, se palpó la herida de la clavícula.
corta, sucia, tendría que lavarla, y fue hacia las hermanas. Tellá lo miró venir con los ojos grandes, atentos. Naomi, temblorosa, pegó la frente al hombro de su hermana. «Todo pasó», dijo Joaquín, pero su voz llevaba todavía el bramido de la pelea. «Ya están a salvo, por ahora». Se arrodilló y, con el cuchillo de su madre, cortó las cuerdas. Primero la de Tella, que en cuanto sintió libres las muñecas, no corrió. Sostuvo a Naomi y esperó. Había disciplina en esa calma y coraje. «Gracias», susurró Tella. «¿Quién eres?» «Alguien que debía estar aquí», respondió él, sin nombre todavía, como si el desierto tuviera reglas viejas respecto a cuándo decirlo. Rebuscaron entre los cuerpos lo imprescindible: cantimploras, un par de mantas, un botiquín raído con alcohol de farmacia y agujas, una bolsa con tortillas duras y carne seca. Tella encontró un collar de cuentas azules entre un montón de mugre. Era de una niña, quizá arrebatado de otra aldea. Lo guardó en el pecho con una promesa muda. «Tenemos que irnos», dijo Joaquín. «Vendrán más». Señaló el hueco donde el peón cobarde había huido. «Les llevará noticias». «¿Hacia dónde?», preguntó Naomi, con voz pequeñita. Joaquín miró el cielo. Ya habían salido las primeras estrellas, y la cicatriz de luz de la Vía Láctea partía la noche como un río de sal. Buscó la forma de la Osa y la curvatura de Orión, mapas que su madre le había enseñado en noches sin techo. «Hacia el norte. Hay una garganta con agua escondida entre dos lomos de piedra. Podemos curarnos ahí y seguir. Luego, si quieren, buscamos a los suyos». La palabra «suyos» abrió una herida distinta en Tella. Pensó en su padre, en su madre, en los amigos de juegos que quizás ya no estaban. La rabia subió, caliente como la fiebre, la detuvo con las mismas palabras que su abuela decía ante la pérdida. «Respira 3 veces. Lo que vive en ti también vivirá en la tierra si no lo ensucias con odio». Asintió. Caminaron. La noche, generosa con quienes saben leerla, les dio un frescor hondo y la sombra extensa de los cardones para ocultarse. Joaquín iba al frente, los pasos anchos y silenciosos, como de felino cansado que igual conserva la fuerza. Las hermanas lo seguían a una distancia que permitía oír si el peligro susurraba a la espalda. 2 veces se detuvieron a escuchar. 2 veces solo oyeron a la noche ser noche. En la garganta el agua sonaba, tímida, como si pidiera perdón por ser poca. Pero bastó. Joaquín lavó su herida con alcohol, apretó los dientes y dejó que ardiera. Tella arrancó una tira de manta, la empapó y la limpió con cuidado. Nahom,